Escuchas Colombia Responsable. Hora de partir, se abre un nuevo cielo para mí, mudanza de piel, de acertijos sueltos en mi ser. Aprendí a inventarme para ti, aprendí a encajar en tu verdad, y de tanto que te di, sin alma me fui quedando. Aprendí una vez a renunciar por quererte tanto y mucho más, y de tanto que te amé, hoy yo me voy llorando. Escuchas Colombia Responsable. Hora de partir, se abre un nuevo cielo para mí, mudanza de piel, de acertijos sueltos en mi ser. Aprendí a inventarme para ti, aprendí a encajar en tu verdad, y de tanto que te di, sin alma me fui quedando. Aprendí una vez a renunciar por quererte tanto y mucho más, y de tanto que te amé, hoy yo me voy llorando. Llorando de amarte tanto, llorando voy tras mis sueños, sufriendo todo este daño que te ha causado alzar mi vuelo. Perdona mis juramentos, perdona mis desaciertos, perdóname si te digo que solo abrigo buenos momentos. Bueno, ese tema se llama Mudanza de Piel y es Anabel. Es nuestra entrada para conversar con una persona que se ha dedicado a trabajar estos temas del feminismo desde una visión muy particular y muy interesante. Se llama Mar Candela, es bogotana, ideóloga y líder del movimiento Feminismo Artesanal. Mar Candela, bienvenida a Colombia Responsable. ¿Qué es eso de feminismo artesanal? Muchísimas gracias por tener en cuenta esta voz y por invitar. Feminismo artesanal es la manera sencilla de llevar a las calles meditaciones y reflexiones sobre la realidad de la mujer, no solamente en nuestro país, sino lastimosamente en el mundo. Feminismo artesanal es una pedagogía urbana que pretende tejer y destejer la palabra mujer para el tercer milenio. Mar Candela, ¿vale la pena hoy y se necesita el feminismo? Porque es que yo he oído muchas veces de amarte tanto, llorando voy tras mis sueños, sufriendo todo este daño que te ha causado alzar mi vuelo. Perdona mis juramentos, perdona mis desaciertos, perdóname si te digo que solo abrigo buenos momentos. Bueno, ese tema se llama Mudanza de Piel y es Anabel. Es nuestra entrada para conversar con una persona que se ha dedicado a trabajar estos temas del feminismo desde una visión muy particular y muy interesante. Se llama Mar Candela, es bogotana, ideóloga y líder del movimiento Feminismo Artesanal. Mar Candela, bienvenida a Colombia Responsable. ¿Qué es eso de feminismo artesanal? Muchísimas gracias por tener en cuenta esta voz y por invitar. Feminismo artesanal es la manera sencilla de llevar a las calles meditaciones y reflexiones sobre la realidad de la mujer, no solamente en nuestro país, sino lastimosamente en el mundo. Feminismo artesanal es una pedagogía urbana que pretende tejer y destejer la palabra mujer para el tercer milenio. Mar Candela,
¿Vale la pena hoy y se necesita el feminismo? Porque es que yo he oído muchas veces, sobre todo en mujeres muy jóvenes, que no conocen la historia del activismo de las mujeres para lograr la consagración y el respeto por los derechos de las mujeres. He escuchado, repito, decir, ay no, eso de ser feminista no va conmigo, a mí eso no me gusta, esas feministas en general son mujeres que están de pelea con los hombres. ¿Qué opina Marcandela desde su feminismo artesanal de esa postura? Yo vengo de la orilla, no del feminismo ultranza, sino de la ignorancia. Yo vengo de la orilla de creer que el feminismo es obsoleto y de creer que el feminismo es una verdadera pérdida de tiempo y una exageración. Yo no aceptaba el feminismo en mi vida, pese a que era pro mujer, pese a que tengo 15 años trabajando por el tema de los derechos de las mujeres. Yo me acuerdo que a mí me decían feminista y me ponía de mal genio, realmente me incomodaba. Y me incomodaba porque consideraba que era un absurdo que ahorita existieran feministas, porque consideraba que la guerra de los sexos era lo único que marcaba el feminismo. Realmente yo me miro atrás y siento vergüenza, la verdad. Siento vergüenza, yo nunca me imaginé que iba a reconocerme feminista, y no solo eso, que un día iba a levantar un movimiento. Yo recuerdo que hace 4 años, cuando me reconocí como feminista, puse una frase en mis redes sociales que decía, nací feminista y no lo sabía. No lo sabía, yo no tenía ni idea que yo había nacido feminista. Desde siempre he combatido la falta de equidad, desde siempre he cuestionado desde mi realidad la vida de la mujer en una sociedad que esencialmente está construida para hombres, y desde el subconsciente colectivo es así. Y empecé yo a darme cuenta que sí, que efectivamente necesitábamos de un feminismo que fuera a las calles, un feminismo que empezara a despertar conciencias, porque nosotros las mujeres dormimos plácidamente en las habitaciones del patriarcado y no lo sabemos. O sea, nosotros no tenemos ni idea de que guardamos un macho adentro. Nosotras somos machistas y ni siquiera somos conscientes de eso. Esa sí que es una de las violencias más sensibles. Hoy hemos estado examinando con todos los participantes en el programa cuál es esa violencia que más nos preocupa. Y yo insisto en que las violencias invisibles y las violencias de las cuales no nos damos cuenta ni siquiera que son violencia, y esa que usted acaba de mencionar es una de ellas, realmente son las que nos deberían preocupar. Claro, porque es que no podemos acabar un monstruo tan grande como es la falta de equidad de género, igualdad de opciones, libertades y derechos, que es lo que se necesita en las sociedades justas y en las sociedades de vanguardia, si no somos conscientes de nuestra realidad. Yo me acuerdo que sí, que yo estaba en contra de muchas cosas, y yo peleaba, y yo salía a las calles a gritar, y alegaba, pero cuando a mí me decían, Mar, es que yo no ando contigo porque tú eres demasiado feminista, yo me enojaba, pero es que yo no soy feminista, empezando por ahí. Y aparte todo, terminaba atacando a mis hermanas y mis compañeras con una cantidad de cosas que se salían de proporción, porque yo decía, las feministas son unas cortafalos, las feministas todas son unas lesbianas, no porque tenga nada en contra del lesbianismo, sino porque simplemente que cuando tú eres heterosexual no quieres que te denominen lesbiana, es eso. O sea, yo no estoy en contra de la homosexualidad para nada, pero pues, es muy triste que el feminismo haya ganado una fama tan errada, y no es culpa del feminismo, sino culpa de falta de pedagogía. Claro, es culpa del mismo patriarcado. Yo creo que la etiqueta esta que se pone en las mujeres feministas de ser mujeres con pocas condiciones o cualidades femeninas es justamente una manera de sacarlas del juego. Yo particularmente lo creo así, y por eso me gusta lo del feminismo artesanal. Artesanal porque es esa construcción como desde adentro, desde la elaboración con filigrana de uno mismo por dentro, dándose cuenta cómo está parado frente a la sociedad en la que nos tocó vivir. Yo empecé con feminismo artesanal después de Marcha de las Putas en Colombia. Cuando decido traer Marcha de las Putas a Colombia, que es una iniciativa que nace en Toronto, Canadá, porque un policía dijo públicamente que las mujeres debían dejar de vestirse como putas para evitar ser violadas. Y yo tengo una línea en mi casa que es las mujeres que gritan en silencio, y he tenido que escuchar cualquier cantidad de casos aparte de los personales, de cosas cotidianas que yo vivo. Algo que me marcó a mí fue el hecho de que una de las chicas que me llamaban fue asesinada al sur de la ciudad, precisamente por su libertad sexual. Eso me movió muchísimo y dije, no, yo voy a traer Marcha de las Putas. Y en esa época yo no me consideraba feminista.
Me consideraba pro mujer, pro justicia, pero no feminista. Le tenía mucho miedo a esa palabra. Y empecé a convocar por internet y a llamar a muchas mujeres y a todo el mundo, a pastores evangélicos, a curas, a todo el mundo. Sola empecé a convocar porque consideraba desde mi ignorancia algo básico y algo que sigo creyendo y lo voy a creer toda la vida. La palabra puta no es excusa para violentar y asesinar mujeres. Y empecé a hacer esa convocatoria y yo nunca en mi vida había hecho una manifestación tan grande. Siempre he sido activista, pero digamos que eso es el reto más grande que había asumido en ese momento. Y empezaron a acercarse colectividades feministas a decirme un montón de cosas en griego. Yo no entendía de qué hablaban y me decían cosas muy fuertes como: Mar, tú no estás preparada para esto, tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo, vamos a estudiar a fondo la palabra puta. Y yo, pero por favor, yo no necesito, o sea, a las señoras que venden los dulces en la calle no les interesa la epistemología de la palabra puta. Socialmente, la palabra puta es una excusa para violar y matar, punto, nada más. Nos dicen putas a todas y no es cierto, y aunque lo fuéramos, ¿qué? Y entonces yo desde lo simple y desde mi ignorancia defendía esa bandera porque lo sentía en mi corazón. Hice una convocatoria y llegaron varias feministas, más de 50, y todas, absolutamente todas, me confrontaron fuertemente, incluso me dijeron que no me iban a dejar marchar porque yo no representaba las banderas de la mujer aquí en Colombia. Y yo me acuerdo que me puse a llorar y pues yo te cuento, Judith, yo apenas voy a terminar el bachillerato. Y yo no tengo conocimiento de muchas cosas y yo realmente sé que me he levantado desde la ignorancia, desde ese deseo de entender cosas y sobre todo desde el deseo de cambiar la realidad, porque no importa cuántos libros tú leas si los libros no te leen a ti. Entonces es muy complicado. Yo empecé a hacer la convocatoria y debido a esa resistencia me tocó ponerme a leer sobre el feminismo porque yo enseguida dije, bueno, yo quiero saber y yo quiero entender por qué se me acusa de esto y de lo otro. Claro. Y pasé 3 meses leyendo feminismo. Simón de Beauvoir, Rosa Luxemburgo, todo lo que tú quieras. Y lea, no dormía. Mi esposo me decía, te enloqueciste. Le dije, no, es que yo necesito saber por qué incomodo tanto. Que de todo lo que digo no es coherente con la libertad de la mujer. Y después de leer descubrí que no solo había nacido feminista, sino que había descubierto mi propia manera de vivir el feminismo en el tercer milenio. Pues yo creo que hiciste realidad esa frase famosa de Simone de Beauvoir, precisamente, una de las grandes feministas de la historia. No se nace, sino que se deviene mujer. O sea, uno se sorprende, se encuentra a sí mismo o a sí misma con el paso de los años. Juan David quiere hacer la siguiente pregunta. Mar, buenas tardes. En este trabajo, pues en beneficio de la protección y los derechos de la mujer, ¿qué hace falta en Colombia? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué se debe cambiar según tu experiencia? Bueno, la Constitución colombiana es una de las constituciones más ricas de Latinoamérica. Incluso es muchísimo mejor que la Constitución en Francia. Ustedes que leen saben que lo que estoy diciendo es cierto. Nuestro problema no es falta de leyes, nuestro problema es falta de aplicarlas y sobre todo los micos que hay todo el tiempo en la Constitución. Es estar un poco más atentos, promover, hace falta promover. Tenemos la ley 1251, la 1542, y no hay campañas reales en los medios audiovisuales sobre estas leyes. Nos hemos dedicado a hacer conversatorios, encuentros de mujeres en las localidades. Yo no sé cómo sea la realidad en las otras ciudades de Colombia, pero en Bogotá se hacen tallercitos de salón en las localidades, van 60, 80, 100 mujeres, no van más. Las llenan de una cantidad de información, empezando por el tema de los libros de feminismo que me parecen fundamentales, indispensables, importantes, pero quedan cojos si no se educa a la mujer desde una conciencia de la libertad y si no se le educa a la mujer como una mujer no solo de derechos, sino de hechos. Entonces yo considero, primero, que hay muchos micos, demasiados micos en la ley, en todas las leyes. Segundo, que aunque ya en Colombia se tipifica el maltrato a la mujer como un problema público, es decir, ya no es la víctima la que tiene que denunciar, sino que toda la sociedad debería denunciar. Si yo voy por la calle y veo a alguien golpear a una mujer, yo puedo coger el celular y marcar el 155 y denunciar. Lo puedo hacer divinamente, o a la policía o a quien quiera, y mi denuncia es válida. No es como años atrás que si no era la víctima la que denunciaba, no era válida la denuncia, por ejemplo. Pese a eso, hay una indiferencia en el subconsciente colectivo de nuestra sociedad. Todavía nos han enseñado que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter.
y por eso nos están matando. La sociedad no ha comprendido que las mujeres no tenemos la capacidad emocional y psicológica para denunciar el maltrato. Aunque ya la ley lo ha entendido y por eso cualquiera puede denunciar, la sociedad todavía cree que somos unas tontas. Pero el miedo nos acarrala, el solo saber que nuestro agresor siempre está amenazándonos con matar a nuestros hijos, con matarnos a nosotros, con avergonzarnos, siempre un sinónimo de amenazas. Está la violencia económica, está la violencia simbólica, que no nos permite, nos paraliza, no nos deja denunciar. Y encima tenemos que soportar el juicio de valor de la sociedad que dice esa boba cómo se deja. Entonces falta una educación consciente desde el colegio, desde la familia. Por eso yo soy pedagoga urbana, por eso todo el tiempo voy a las calles, incluso a gritar sola, por las veces que ha sido necesario, para visibilizar. Y es mi aporte social. Yo no sé hasta dónde llegue la voz que se levanta acá y las voces, porque ya somos muchas mujeres aquí tejiendo y destejiendo la realidad de la justicia y de la equidad. Pero sí pienso que primero se necesitan normas, no solamente a nivel legislativo, sino a nivel educativo. En los colegios deben hablar sobre los 9 derechos de las mujeres. En los colegios deben hablar de equidad, en los colegios deben hablar de justicia. No lo hacen, ni siquiera hay una clase que hable de derechos humanos, que debería por lo menos hablar de derechos humanos, si no quieren hablar de algo específico como es el tema de la mujer. No lo hay. Entonces tenemos falencias de educación. Entonces no importa cuántas leyes tengamos, si no hay una educación, si no hay un cambio del subconsciente colectivo, va a ser muy difícil. Aquí seguimos dando la pelea. A veces yo ya me siento evangélica, ¿no? Repitiendo y repitiendo y repitiendo y tocando las puertas. Pero pienso que es necesario. Yo estoy muy feliz de que al fin ya se está dando la oportunidad que se levanten estas voces desde lo cotidiano. La invitación es a que las mujeres desde su realidad, no importa si son o no son feministas, a la hora del té la etiqueta del feminismo vale 5. Claro. Lo que realmente importa es que usted, mujer, tenga conciencia de sus derechos, opciones y libertades, y que no tenga miedo a levantar la voz. Hay leyes en proceso. Yo sé que mire, hay algo que yo le digo a todas siempre. Yo sé que Colombia no es un país perfecto. Yo sé que aquí ha imperado la impunidad. Yo sé que nosotras hemos sido usadas como caballito de Troya en la guerra, que hemos sido usadas como herramienta de guerra. Yo soy consciente que hasta en lo más mínimo, en la guerra de pandillas, ¿qué pasa? Lo primero que hacen es violar a las mujeres entre pandillas. O sea, desde las guerras más mínimas hasta las más grandes. Si nos metemos al conflicto armado, ni se diga. Yo sé todo eso, pero lo que realmente va a cambiar la realidad es que nos unamos y que no importa si somos letradas o no, si somos adineradas o no, seamos una hermandad y que entendamos que cuando maltratan a una, nos maltratan a todas. Y que entendamos que no existe mujer boba, ni tonta, ni permisiva. Existe una mujer que duerme en el patriarcado inconscientemente, que desde su subconsciente no entiende qué le pasa, y que es nuestro deber ético empezar a abrir esos ojos. Yo me sentí vulnerada por el movimiento feminista al comienzo. Para mí fue muy, muy duro todo lo que me pasó. Y hoy en día puedo hablar con mis hermanas y decirles, ya pasó. Tuve que empoderarme sola frente a ustedes y hacerles entender que la voz mía también era tan válida como la de ustedes. Ahora unámonos y dejemos de andar buscando el patrocinio del feminismo como movimiento. Busquemos protagonismo del feminismo como movimiento, sino busquemos el protagonismo de la libertad de la mujer. Que por andar pensando en cuántas mujeres son o no son feministas, cada 4 minutos nos están matando. Entonces no importa, yo, Mar Candela, es feminista artesanal, pero no todas las mujeres que siguen mis redes son feministas, y a mí no me importa, para mí son mis hermanas, y lo más importante es que están tejiendo y destejiendo su libertad. Ahí está la voz de Mar Candela Castilla, ideóloga y fundadora del movimiento Feminismo Artesanal. Judith Sarmiento y Juan David Escorcia están en Colombia Responsable.